Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí y los voy a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí voy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, entonces escríbanme en mi página, ahí voy respondiendo a las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los precios de todo lo que hago. Gracias a todos por compartir los videos, por los likes, por las muestras de cariño, por sus sugerencias. No se desesperen, recibo muchísimos mensajes todos los días y no me da tiempo de contestar todos, pero ahí voy poco a poco. Ya saben que subo videos martes, jueves y domingo. Y hoy voy a hacer un hechizo muy bueno que es para protección. Cuando sientan que por ahí les están haciendo brujería o que hay chismes o que hay envidias, este les va a ayudar muchísimo. Y vamos a necesitar un plato. A mí me gusta rojo como para tener esa fuerza y empoderarse para lograr las cosas que ustedes quieran. Y bueno, si no tienen un plato rojo, lo pueden hacer con un plato del color que ustedes quieran, pero es importante que sea redondo y un plato que al final lo van a romper. Puede estar despostillado, puede estar roto, de preferencia que no tenga letras o que no tenga ahí como alguna figura para que no interfiera lo que está ahí con lo que ustedes van a pedir. Y en un papelito del color que ustedes quieran, nada más que no tenga ni cuadritos, ni rayas, ni nada, van a escribir 6 cosas de las que ustedes se quieren deshacer. Por ejemplo, aquí puede ser envidia, chismes, energías negativas, maldiciones, salaciones, embrujos. Entonces lo van a escribir con lápiz. Y le van a poner saliva a su dedo, saliva a todo lo que escribieron y lo van a doblar en 4 para que lo que ustedes hayan escrito quede por afuera. Entonces lo van a doblar así en 4 y luego, primero van a poner un circulito de sal de grano. Pueden poner sal del Himalaya, si no encuentran de esta, bueno, pueden poner sal de mesa. Y van a hacer un circulito. Y lo van a hacer en círculos en sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, empezarían aquí, si yo tuviera el reloj frente a mí, aquí iría en sentido de las manecillas del reloj, lo van a hacer en contra, lo harían en este sentido. Entonces ya lo tengo hecho aquí, empiezan por aquí y lo van a hacer hacia este lado hasta que cierre, dependiendo de ustedes donde tengan así que ese reloj de frente. Ya que lo tienen así, hacen súper bien el circulito y le van a poner este papelito en medio. Y después, a una vela de color negro, es importante que no sea muy grande para que se consume por completo. Le van a poner su nombre completo con una pluma, la pluma que sea nada más para que se deslice súper bien en la cera. Si es muy grande el nombre, lo van a bajar así en espiral. Lo mismo que escribieron en el papelito, se lo van a escribir a la vela, pero aquí lo van a escribir como en líneas, como si fueran renglones, van a poner así las cosas. Igual, todo lo que ustedes pusieron. 6 cosas, igual, saliva a su dedo y saliva a todo. Y la saliva, ya sabes, la van a poner así. Porque luego me dicen, oye, es que siento como que no quedó y le pongo la lengua. No, con el dedo y lo hacen así de esta forma. Y después lo van a calentar de abajo. Van a calentar la vela y con lo que tenga de cera lo van a pegar, pero que quede un poquito en el plato y un poquito en el papel, porque si no se les va a caer la vela. Ya que lo tienen así, que les quedaría de esta forma, aquí está la vela con un pedacito del plato y con otro en el papel, la van a encender. Cuando ustedes la enciendan, van a visualizar esa luz, ese fuego que va a ayudar a destruir todo lo negativo. Si los están atacando energéticamente, están con chismes, con enredos, todo lo que ustedes hayan puesto en ese papel. Y se van a frotar las manos y van a poner así como si fuera como un velo para que toda esa energía negativa, todo eso regrese a la tierra. Chismes, maldiciones, salaciones, embrujo, todo eso regresa a la tierra. Y después con un limón, puede ser amarillo, puede ser verde, el color que ustedes quieran, con unas hierbitas de preferencia que no estén tan secas. Pueden estar un poquito secas o pueden estar frescas. Con un alfiler o con una aguja lo van a poner así, o sea que quede de esta forma. Van a poner las de estas en cruz, o sea, bueno, más bien no en cruz, sino como en X, y las van a encajar en el limón. Cuando ustedes la encajen, van a visualizar toda esa energía, cómo se regresa a la tierra.
y lo ponen aquí. A veces cuesta un poquito de trabajo encajarlo porque las ramitas luego son muy delgaditas. Entonces, ya que lo pongan aquí, no se pueden tardar. Pueden ser las hierbas que para ustedes representen algo que tenga que ver con protección. Y lo van a poner frente a la vela. Entonces, si quitamos la vela, pues les quedaría así y quedaría en X. Entonces, lo van a poner así, ponen el limón enfrente y quedaría así. El limón con los dos piquitos hacia ese lado y la X. Entonces ya lo ponen así. Van a visualizar todo eso negativo que ustedes quieren que se regrese a la tierra, todo lo que les impide avanzar, todos esos chismes, toda esa energía negativa. Y la van a dejar que se consuma por completo. Esta vela sí la pueden poner, bueno, y todo esto junto al baño o junto a una coladera, porque por ahí queremos que se vaya todo lo negativo, o pónganlo en algún lugar en donde nadie lo esté agarrando. Si ven que alguien lo agarra, entonces vuélvanlo a hacer otra vez, pero no dejen que nadie lo agarre. Y si lo ponen, por ejemplo, en algún lugar, tiene que ser en un lugar donde nada se les queme, donde puedan dejar la vela sin problemas en la vida. Y ya cuando se termine la vela, o cuando ya vaya hasta por aquí, este papelito con unas pinzas de depilar lo van a agarrar y van a quemar las 4 esquinitas, que sería esta puntita, esta puntita, esta puntita y esta puntita. No quemen todo el papel, sino nada más lo van a pasar una puntita y así con cuidado. Si por alguna razón se les llega a quemar todo el papel, no pasa nada. Pero si no, las 4 puntas que serían como los 4 puntos cardinales para que por ningún lado les llegue esa energía negativa. Y después esta hierbita igual van a agarrar un poquito y la van a poner así en la vela, no mucho para que no se ahogue, un poquito. Y luego el limón, ya que se haya terminado la vela, le van a quitar el alfiler o la aguja. Esa la van a quemar también igual con unas pinzas para que no se vayan a quemar, o queman nada más la punta y la tiran a la basura, o la envuelven en un papel para que alguien no se vaya a picar y la tiran a la basura. Y con el limón se van a limpiar las manos, bueno, los brazos, de aquí abajo y luego el otro, y lo van a tirar a la basura. Y ya lo que haya quedado aquí de la vela, la sal y todo, lo van a meter todo a unas bolsas de plástico, y dentro de la bolsa de plástico lo van a romper y lo van a destruir. Para que toda esa energía se rompa, se libera, y toda esa energía ustedes van a visualizar como toda esa energía se va. Y ustedes quedan como limpios de esos chismes, de esas intrigas, esas envidias y esa mala energía. Los mejores días para hacer esto es de la luna llena a la luna nueva, cuando la luna está menguante, y en martes y en sábado. Y en sábado sería como el mejor día, porque la energía de Saturno ayuda a romper, a liberar, a destruir cualquier tipo de energía negativa. Entonces, bueno, hagan su vela, hagan su hechizo y van a ver cómo se empiezan a desbloquear las cosas y esos chismes y esos enredos que están a su alrededor. La gente va a seguir hablando, pero no los va a perjudicar, porque eso es súper importante. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.